presentaremos el caso de Mikaeli Muimana, el cual fue llevado a la Corte Penal Internacional, conformado por Kevin Mendoza, en donde su rol es de presentador y defensa; Laura Avellaneda, en donde su rol es de juez y da la sinopsis del caso; Tatiana Mongi, en donde su rol es de presentadora y defensa; Valentina Valencia, en donde su rol es de fiscalía; Stephanie Velázquez, en donde su rol es de fiscalía. Es un caso muy interesante, merecedor de toda su atención. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les vamos a presentar el caso de Mikaeli Muimana. Fue el caso que le correspondió a nuestro grupo. Bueno, para iniciar es como importante entrar en contexto de qué fue el caso. Bueno, resulta que los jueces de ese momento del tribunal consideraron pues en su sentencia que la máxima pena que se le podía imponer pues a la instancia internacional a Mikaeli Muimana pues era la máxima pena, que es la cadena perpetua. Las circunstancias agravantes de los crímenes cometidos pues, por Muimana en abril de 1994 fueron los que llevaron a estas personas pues, a considerar esa pena. Entre esas circunstancias se incluye que las víctimas eran civiles tutsis que habían buscado refugio en iglesias y hospitales o lugares pues, tradicionalmente considerados como santuarios para protegerse. Resulta que el exconcejal fue acusado de movilizar a los grupos humos enardecidos y pues a distribuir pistolas, granadas, pues todo esto como para causar ese daño a los tutsis. Esto sucedió entre el 14 y el 15 de abril pues, de 1994. Y más tarde, en junio del mismo año, de haber incitado a los tutsis pues que se ocultaban en Kibuye a salir a recibir ayuda humanitaria para matarlos cuando iban a aparecer. O sea, él era muy cruel. Muimana fue pues inculpado a sí mismo de asesinar a una mujer embarazada contra la que cometió pues atrocidades inimaginables. La acusación original, emitida el 22 de noviembre de 1995, en el caso número ICTR 951, primero, acusó al acusado de la redundancia junto con otras 7 personas. Una acusación conjunta modificada, fecha del 29 de abril de 1996. Fue confirmada el 6 de mayo de 1996. En esa acusación, pues, se acusó al acusado de 7 cargos. A saber, como conspiración para cometer genocidio, asesinato como crimen contra la humanidad, exterminio como crimen contra la humanidad, otros actos pues, inhumanos como el crimen contra la humanidad, graves violaciones del artículo 3 de los convenios de Ginebra y graves violaciones. Esto es gravísimo. Esas violaciones fueron del protocolo adicional 2 pues, del mismo. El 5 de noviembre del 2002, la Fiscalía renovó su solicitud pues, de permiso para separar la acusación contra el acusado pues de la acusación original para poderle imputar más de estos cargos. Esta pues, petición fue concedida el 14 de abril de 2003. La Fiscalía presentó una acusación enmendada el 3 de febrero del 2003 con alegaciones pues, fácticas, especialmente relacionadas con el acusado en los 4 como cargos, que eran genocidio, complicidad en genocidio, violación contra la humanidad y asesinato como crimen contra la humanidad. Esto era gravísimo para el sistema internacional. Bueno, el 17 de abril de 2003 también la Fiscalía presentó como una solicitud para enmendar esa acusación, pues que la sala de primera instancia concedió el 21 de enero del 2004. Esto, o sea, fue un año de trascendencia. La acusación enmendada del 21 de enero del 2004 acusó pues, al acusado de la redundancia de 4 cargos, como lo dije anteriormente. En esta se le dio genocidio o alternativamente pues, la complicidad en genocidio, asesinato como crimen contra la humanidad y violación como crimen en contra de la humanidad. Todos los presuntos eventos en los que pues, se basaron estos cargos ocurrieron entre abril y junio de 1994 en el área de Mesero y muchos lugares de la comuna de Hichita, prefectura de Kirue y el Ranch. Muchas gracias. Televisa presenta. Buenas tardes para todos, queridos televidentes. En la emisión de hoy hablaremos de un tema bastante importante, Mikaeli Muimana. Los trágicos sucesos en Ruanda, incluido el genocidio y la masacre de los Tutsis, se desencadenaron en medio de la descolonización de África. Las potencias coloniales dividieron el territorio creando fronteras artificiales, lo que llevó a diferentes tribus a convivir juntas en un ambiente caótico. Durante la colonización alemana, los Tutsis tenían un estatus privilegiado, pero cuando llegaron los belgas, los Hutus pasaron a tener el poder. Después de la independencia
Los Hutus, con el apoyo belga, tomaron el control y aumentaron la represión contra los Tutsis. En 1990, los Tutsis organizaron una invasión desde Uganda, lo que provocó una violenta respuesta del gobierno del momento, que fue por medio de grupos armados para reprimir a los Tutsis. Y en 1994, el asesinato del presidente del momento desencadenó una campaña de odio contra los Tutsis, lo que resultó en una matanza de cientos de miles de personas en solo 100 días. La falta de acción de la ONU permitió que los asesinatos continuaran. Luego, Francia estableció unas zonas de protección bajo autorización de la ONU, lo que permitió que el Frente Patriótico Tutsi recuperara el control y pudieran exiliar a millones de Hutus. Los dejamos con la emisión de mi compañero Kevin. Adicional, la primera ministra de Ruanda también fue asesinada, junto con 10 soldados belgas. Este hecho causó que los cascos azules retiraran a sus soldados y que los asesinatos masivos en todo el país se intensificaran aún más. En total, más de 800.000 personas fueron asesinadas, principalmente tutsis, lo que presentaba aproximadamente el 11% de la población total del país en ese momento. Los responsables de estos crímenes serán juzgados por tribunales internacionales, ya que sus acciones violaron las normas del derecho internacional en crímenes sobre genocidio y crímenes de lesa humanidad. Es esencial destacar que la falta de intervención internacional llegó demasiado tarde para evitar la devastación masiva. Y muchos líderes mundiales, junto con organizaciones internacionales, fueron criticadas por su pasividad durante la crisis. Muchas gracias por escucharnos. Te recomendamos estar atentos a nuestro programa donde se transmitirá la audiencia de este caso. Con ustedes, la honorable juez, todos de pie. Muy buenas tardes, audiencia. Antes de iniciar la audiencia, debemos resaltar la jurisdicción de este tribunal. Recordemos que este se rige por el Estatuto Anexo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en su resolución 956, y por las reglas de procedimiento y pruebas del tribunal. Asimismo, recordamos a las partes que este tribunal está facultado para enjuiciar a los responsables de violaciones graves de derecho internacional humanitario cometido en la República de Ruanda y a los ciudadanos responsables de tales violaciones cometidas en este. Entendido esto, la Fiscalía tiene uso de la palabra. Pueden tomarse. Gracias, señorita. Con pasar la prioridad que nos confiere el artículo 17 y de conformidad con el artículo 6 numeral 1 del Estatuto de la Corte Penal Internacional del Tribunal para Ruanda, imputamos a Micaeli Muhimanda bajo los cargos de genocidio de conformidad con el artículo 2 numeral 3 o alternativamente en complicidad de genocidio. Esta conformidad con el artículo 2 numeral 3e, asimismo, de asesinato como delito de lesa humanidad de conformidad con el artículo 3a y de violación como crimen contra la humanidad con el artículo 3g del Estatuto del Tribunal. Como segundo cargo de acusación se le imputa la violación como crimen de lesa humanidad de conformidad con el artículo 3 en el literal G del Estatuto. La acusación se refiere en general a las modalidades de responsabilidad en el artículo 6 en el numeral primero del Estatuto y alegamos específicamente que entre el 6 de abril de 1994 y el 30 de junio de 1994 el acusado cometió violación como parte de un ataque generalizado o sistemático contra mujeres tutsis civiles y otras mujeres percibidas como tutsis en el sector de la iglesia, el hospital y la escuela de enfermería de Montgomery. Mencionamos como fundamento legal aplicable el artículo 3 del Estatuto que dispone que el Tribunal Internacional para Ruanda tendrá la facultad de enjuiciar a las personas responsables de los siguientes delitos cuando se cometan como parte de un ataque sistemático o general. Como el tercer cargo de la imputación, imputamos el implicado el cargo de asesinato como un crimen de lesa humanidad. Esto de conformidad con el artículo 13 del Estatuto de Acusación se refiere en general a modalidades de responsabilidad establecidas en el artículo 6 numeral primero del Estatuto que alegamos específicamente que entre el 6 de abril de 1994 y el 30 de junio de este mismo año el acusado
acusado cometió asesinato como parte de un ataque generalizado y sistemático en iglesias y hospitales, incluso en escuelas, en Montgomery y en el área de Bisticero, así como matar por medio de instrucciones para disparar a mujeres Tutsi. Además, la participación del asesinato de hombres pertenecientes a esta misma etnia como fundamento legal, resaltamos el artículo 2 del Estatuto, en donde se configura el asesinato como un crimen de lesa humanidad y asimismo el homicidio premeditado, el cual constituye un crimen de lesa humanidad conforme al artículo 13 del Estatuto. Cabe resaltar que la premeditación requiere como mínimo que el acusado tuviera el plan deliberado de matar antes del acto que causa la muerte, en primer lugar, de formar la intención simultáneamente con el acto a sí mismo. Debemos resaltar que la jurisprudencia ha dicho que no es necesario mantener intención anterior por mucho tiempo. Gracias. Les doy la palabra a la defensa. Muchas gracias, su señoría. En primer lugar, es importante destacar que el señor Micaeli ha presentado una coartada que sugiere que él no pudo haber cometido los crímenes de los que se le acusa, ya que estaba en su residencia en Gashita lamentando la pérdida de su hijo. Según la jurisprudencia de los tribunales ad hoc, para establecer una coartada, el acusado solo necesita presentar pruebas que generan una duda razonable, evidencia que hemos proporcionado y que aún no ha sido rebatida por la Fiscalía. En defensa del señor Micaeli, es relevante resaltar ante este tribunal que ninguno de nuestros testigos ha afirmado haber realizado alguna violación cometida por el acusado en su hogar durante abril de 1994. Además, se ha señalado que la cultura ruandesa es improbable de que un hombre casado cometa una violación dentro de su domicilio conyugal. En relación con la acusación sobre la distribución de armas, los testigos han afirmado de manera objetiva y directa que no tenían conocimiento de esta situación durante los eventos de 1994. Además, respecto al supuesto uso del cargo del señor Micaeli para incitar a la población Hutu contra los Tutsis, varios testigos han declarado que nunca vieron al acusado ni escucharon sobre reuniones en el centro de la ciudad de Gishita entre abril y junio de este año. Esto se debe a la inseguridad del momento, lo que hacía imposible tales encuentros. Además, un vecino testificó que nunca tuvo conocimiento de ninguna reunión organizada por el señor Micaeli. Por último, la defensa sostiene que la acusación no ha identificado ninguno de los elementos materiales del genocidio, lo que hace que el señor Micaeli no pueda comprender claramente el delito imputado. Según la Convención y el Estatuto del Genocidio. Por lo tanto, es necesario, su señoría, analizar minuciosamente el actus reus del genocidio para una mejor comprensión del caso. Paso a dictar sentencia ya habiendo escuchado la parte. Debemos recordar que la responsabilidad sobre la acusación recae sobre la Fiscalía. Además, estos deben probar más allá de toda duda razonable la culpabilidad del acusado. Al establecer su caso, cuando se presenta una defensa con coartada, la Fiscalía debe de probar que el acusado estuvo presente y cometió los delitos, del cual se le acusan. Por tanto, debe acreditar su coartada de la defensa. La defensa de la coartada no tiene la carga de la prueba. Si la defensa es razonablemente cierta, esta debe tener éxito. Ahora bien, la defensa justifica, mediante su coartada, que los hechos por los que se le acusan al imputado son injustificados. Sin embargo, la Fiscalía, mediante pruebas testimoniales, logró demostrar que muchas de las pruebas aportadas por la defensa no son veraces. Por lo tanto, no serán tenidas en cuenta. Ahora bien, en cuanto a los cargos del imputado por parte de la Fiscalía, usamos diferentes normatividades para tomar una decisión. Debemos recordar que Ruanda es parte de la Convención de 1948 para la prevención y sanción del delito de genocidio. Esta firmada el 12 de febrero de 1975 y que por tanto ha aceptado las distintas tipificaciones enmarcadas en esta conducta. En lo relacionado con los crímenes de lesa humanidad, la Sala ha considerado que el destripamiento del señor Mijwani se realizó mediante el uso de un machete para cortarla en los senos hasta sus genitales, constituyendo esto una violación para estas peculiares circunstancias fácticas. La Sala analizó la evolución de la definición de la violación en el derecho penal internacional,
sobre la base de sus conclusiones fácticas. Sobre los alegatos de asesinatos, la Sala ha considerado la responsabilidad penal del imputado, bajo el cargo 3 de asesinato, como un crimen de lesa humanidad punible. Como un crimen de lesa humanidad punible en virtud del artículo 2 del testamento del Estatuto del Tribunal. Con ello, por razones anteriores y habiendo considerado todas las pruebas y los argumentos presentados por las partes, la Cámara encuentra a Micaeli Mihumani frente a este cargo de genocidio culpable, frente al cargo de violación por crímenes de lesa humanidad culpable y frente al cargo de asesinato como un crimen en contra de la humanidad culpable. Ha finalizado esta audiencia. Inicialmente su notificación de apelación el 26 de enero de 2006, después de que el tribunal le otorgara una prórroga debido a la ausencia de las traducciones de la sentencia en francés y kinyarwanda. Muhimana presentó su escrito de apelación confidencial el 12 de abril de 2006 y una versión pública y redactada el 30 de agosto de 2006. La Fiscalía presentó su respuesta el 22 de mayo de 2006. Se asignaron jueces para escuchar la apelación y se designó a un juez para actuar como juez preapelación. Muhimana presentó mociones solicitando la admisión de pruebas adicionales. La primera moción fue rechazada por falta de justificación para la presentación tardía y la segunda moción también fue denegada. Las partes presentaron sus argumentos orales en una audiencia celebrada el 15 de enero de 2007. La Cámara de Apelaciones confirmó la condena de Muhimana por genocidio y por violación y asesinato como crímenes contra la humanidad, manteniendo la sentencia de cadena perpetua. En cuanto al octavo motivo de apelación, la Cámara de Apelaciones, con la disidencia de 2 jueces, revocó el hallazgo de que Muhimana era responsable de las violaciones de Goretti Mukashaka y Langida Kamukina, debido a dudas sobre si Muhimana fue el perpetrador directo. Respecto al 15º motivo de apelación, con la disidencia de un juez, la Cámara revocó el hallazgo de que Muhimana era responsable del asesinato de Pascasie Mukaremera debido a problemas con la notificación de los cargos en la acusación. Los demás motivos de apelación presentados por Muhimana fueron desestimados. Hoy, 21 de mayo del 2007, iniciamos proceso de apelación. Muchas gracias, su señoría. Como defensa, es claro manifestar la existencia de un error de derecho que invalida cualquier veredicto desfavorable hacia nosotros, ya que la falta de certeza en las pruebas presentadas por la Fiscalía pone en peligro la presunción de inocencia de nuestro acusado. Es claro que la carga de la prueba fue invertida, ya que le exigió al acusador demostrar la imposibilidad de su presencia en el lugar de los hechos y no optaron por requerir que se planteara una duda razonable sobre la veracidad de la versión. La Fiscalía simplemente concluyó que nuestro cliente tenía la autoridad suficiente y que se supuso que influyó, incitó y ordenó a otras a cometer crímenes como genocidio, crímenes de lesa humanidad, incurriendo en responsabilidad penal individual según el artículo 6 del Estatuto. Asimismo, su señoría, se destaca la existencia de un error de hecho, al vincular al señor Micaeli sin haber definido previamente la posición en la que se encontraba el implicado. Según, se argumenta que las pruebas presentadas ante este tribunal, evaluadas bajo el estándar legal adecuado, plantearon dudas sobre la comisión de las violaciones, especialmente porque el testigo AP no fue testigo presencial de los crímenes reales ocurridos. Además, de manera injusta, no se consideró el hecho de la muerte del hijo de mi defendido, el día 8 de abril de 1994, siendo este un hecho de gran relevancia donde mi cliente hizo uso de su respectivo periodo de duelo, circunstancias que claramente alejan a mi defendido del lugar de los hechos y de lo cometido. Muchas gracias. Ya habiendo escuchado a las partes, me remito a tomar una decisión. Se debe señalar que la sala de apelaciones no encuentra mérito en la presentación, puesto que no se acusó al apelante que él tuviera autoridad sobre las fuerzas o que hubiese ordenado acometer los delitos de los que luego fue considerablemente culpable. Más bien, la sala de primera instancia responsabilizó al apelante por cometer genocidio, personalmente, cometer, incitar a la violación como crimen de lesa humanidad.
También se le acusó de cometer asesinato, crímenes contra la humanidad. La Sala de Apelaciones observa que la conclusión de primera instancia de que el apelante participó en matar y herir gravemente a víctimas tutsi con la intención de cometer genocidio se basó en pruebas que el apelante no ha logrado impugnar. El apelante intenta demostrar error en el hallazgo de su intención en la protección individual de tutsis, incluyendo a su esposa. Esta prueba estuvo ante la sala de primera instancia y esta misma fue libre de considerar que no fue suficiente para impugnar la evidencia de los actos individuales de violencia del apelante frente a los tutsis. Este tenía la intención necesaria de cometer genocidio, por las razones anteriormente comentadas. Se desestima este motivo de casación en su totalidad. La Sala de Apelación confirma la sentencia proferida por la Sala de Primera Instancia. He dicho. Frente a este proceso, la Fiscalía procede a dar sus conclusiones. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, en su sentencia en el caso Mujimana, hace un análisis pormenorizado de la reciente evolución del crimen de violación en la jurisprudencia del derecho internacional. Al hacer esto, aporta una visión relevante que trata de conciliar las diferentes interpretaciones dadas por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. En sus sentencias, a partir de la decisión pionera tomada en el caso de Akayesu, sus conclusiones califican la comprensión del delito de violación como crimen contra la humanidad y al mismo tiempo son un aporte fundamental en la consolidación de la prohibición de los crímenes basados en el género como normas fundamentales de la costumbre y el derecho internacional.